La cámara imaginaria se acerca a una casa enterrada bajo tierra seca, en el noreste de China. Dentro no hay silencio. Hay huesos. Muchos. Apilados donde antes hubo camas, puertas, cuencos y vida. Y lo más inquietante no es el número. Es la prisa. Parece que la muerte entró tan deprisa, que no dejó tiempo ni para enterrar a los muertos. Ese lugar, conocido hoy como Amin Manga, guarda una de las primeras huellas de una gran catástrofe humana. Y cuando uno mira esas habitaciones llenas de esqueletos, entiende que aquí empezó algo que luego perseguiría a toda la historia. Algo que cambiaría reinos, ejércitos y continentes. Algo que siempre volvía. Imagine ahora aquella aldea. El humo apagándose. Las puertas cerradas. Nadie responde. En el suelo, un cuerpo al lado de otro. Niños, ancianos, adultos. La enfermedad no distinguía edades. Entraba, avanzaba, y dejaba atrás una casa convertida en fosa. Ese es el primer rostro del horror. Y todavía no hemos llegado a la parte más grande. Porque esa fue solo la primera señal de una guerra que la humanidad libró sin entender al enemigo. Durante siglos, las epidemias siguieron el paso de las caravanas, los barcos y los ejércitos. A veces llegaban como una brisa. Otras, como un saqueo. En Atenas, hacia el año 427 antes de nuestra era, apareció una enfermedad tan extraña que hasta hoy sigue discutiéndose su verdadero nombre. Los antiguos la llamaron peste, pero los síntomas no encajan del todo con una sola respuesta. Algunos creen que fue una forma alterada de peste. Otros, que se trató de una fiebre intestinal brutal, parecida al tifus. Lo seguro es esto, cayó sobre la ciudad como una sentencia. Y en muy poco tiempo, mató a decenas de miles. Incluso al gran Pericles. Imagínelo. Una ciudad orgullosa, centro del pensamiento y del poder, reducida a gemidos, humo y cuerpos amontonados. No había remedio. No había refugio. No había huida. Tucídides, que vio aquella tragedia, dejó una descripción espantosa. Primero llegaba la fiebre. Luego ardían los ojos. Después venían la tos, la falta de aire y el desorden del cuerpo entero. Más tarde, el estómago se rendía. Llegaban las náuseas, la diarrea, la sed que no terminaba nunca. Y en muchos, una hipo insoportable, casi una tortura. Piense en ese hombre, o esa mujer, tumbado en una cama de madera, con la boca seca y el cuerpo en llamas. Nadie podía ayudarlo. Los médicos probaban todo. Los curanderos también. Nada servía. Algunos sobrevivían. Pero muchos quedaban marcados para siempre. Perdían extremidades. Perdían la vista. Perdían la razón. Y los que quedaban vivos ya no eran los mismos. Era como si la enfermedad no solo atacara la carne, sino también el alma de la ciudad. Las costumbres funerarias se rompieron. Cada uno enterraba a los suyos como podía. Los pájaros se alimentaban de los cadáveres y también caían enfermos. La calle se llenó de miedo. Y en el vacío, entró el delito. Atenas se debilitó. Esparta siguió casi intacta. La guerra continuó. La peste había inclinado la balanza. Y cuando una civilización cree haber visto lo peor, la historia le muestra otra puerta. En el Imperio Romano, la enfermedad regresó con el olor de los soldados. A finales del año 165 y comienzos del siguiente, los legionarios volvieron del Oriente no solo con victoria o derrota, sino con algo mucho peor. Traían consigo una infección misteriosa que se extendió como fuego por Italia y luego por otras provincias. La llamaron peste antonina, por el emperador Marco Aurelio. También se la conoce como peste de Galeno, por el médico que describió sus signos. No está del todo claro qué fue. Pudo ser viruela. Pudo ser sarampión. Incluso pudo haber sido otra cosa. Pero sus huellas son brutalmente claras. En Roma morían hasta 2000 personas al día. Piense en eso por un momento. 2000 cada jornada. Calles llenas de carros fúnebres. Hogares cerrados.
El aire cargado de humo, sudor y miedo. Galeno habló de fiebre, sed, garganta hinchada, tos, erupciones por todo el cuerpo. También de vómitos y diarrea oscura, señal de sangre interna. Algunos no morían, pero salían de la enfermedad con el cuerpo roto. Y, sin embargo, de esa ruina nació algo inesperado. Las autoridades romanas impusieron nuevas reglas para los entierros. Ya no se podía levantar un sepulcro privado en cualquier villa. También intentaron frenar el robo de tumbas, porque los cementerios se habían vuelto territorio codiciado. Hasta la muerte se había convertido en problema político. Marco Aurelio dejó otra herencia, mucho más duradera, sus reflexiones. Es un texto nacido en medio del dolor, y por eso aún pesa. Allí habla del sufrimiento, de la pérdida, de la disciplina del espíritu. En medio de una ciudad que se desmoronaba, un emperador escribía para no caer con ella. Pero el golpe siguiente fue todavía más profundo. No solo destruyó ciudades. Cambió el curso del mundo. Imagine el Mediterráneo como una red de venas. Barcos, mercancías, esclavos, soldados. Por esas rutas avanzó la gran peste de Justiniano, la primera pandemia de peste bubónica documentada con detalle. Comenzó en el Imperio Bizantino y se extendió por Asia, África, Europa y el cercano Oriente. No había muralla, puerto ni montaña que bastara. Las crónicas dicen que nadie escapaba. Ni el habitante de una isla. Ni el hombre escondido en una cueva. Ni el que vivía en lo alto de una colina. Las casas quedaban vacías. Los muertos permanecían sin enterrar durante días. Las calles se llenaban de cuerpos que nadie tenía fuerzas para mover. Imagine una ciudad al amanecer. Puertas cerradas. Carruajes detenidos. Un perro flaco olfateando a los muertos. Y ningún grito. Se calcula que en las oleadas de esa peste murieron decenas de millones. Tal vez entre 50 y 100 millones. Un cuarto de la población del planeta, en aquellos tiempos. No es solo una cifra. Es un vaciamiento del mundo. Y aquí conviene detenerse un instante. Porque cuando una enfermedad mata así, ya no hablamos solo de medicina. Hablamos del destino de imperios enteros. La lepra llegó a Europa más tarde, probablemente hacia el siglo IV, y se volvió común hacia la Edad Media. Algunos la vincularon con las cruzadas, porque desde Palestina llegó a muchas regiones del continente. En su forma más grave, la lepra devora el cuerpo poco a poco. Produce gangrena, ceguera, deformaciones. Destruye la nariz. Ataca incluso el esqueleto. Pero el verdadero veneno de esa enfermedad no fue solo físico. Fue social. Unos la vieron como castigo divino. Otros, como una especie de sufrimiento sagrado. Esa idea dio lugar a algo inesperado, compasión. Se levantaron hospitales para leprosos por toda Europa. También casas de aislamiento. Y esa red de separación ayudó a contener el avance de la enfermedad. Mire esa escena. Un camino de tierra. Un portón de madera. Al otro lado, una pequeña campana. El enfermo la agita para anunciarse. Nadie se acerca demasiado. Nadie quiere tocarlo. Y sin embargo, allí nació una forma primitiva de cuarentena. Después llegó la peste negra. Y todo cambió otra vez. La gran mortandad del siglo XIV golpeó Europa con una fuerza casi inimaginable. En pocos años, desapareció una parte inmensa de la población. Las rutas más aceptadas sitúan su llegada desde las costas del mar Caspio, pasando por Crimea y Constantinopla, antes de desbordarse por los caminos del comercio hacia las ciudades europeas. La peste tomó ciudades enteras y las convirtió en casas de muerte. Los cuerpos quedaron tendidos en las calles. El olor se volvió insoportable. Los vivos caminaban entre los muertos como si atravesaran un mal sueño del que no podían despertar. Hubo tres formas principales de la enfermedad: bubónica, pulmonar y septicémica. La más común fue la bubónica, llamada así por los bubones, esas hinchazones oscuras en ingles y axilas que aparecían como señales de condena. Imagine al primer vecino que vio una de esas manchas. Primero la fiebre.
luego el bulto. Después el dolor. Y, por último, la certeza. Porque entonces todos sabían que aquello era casi una sentencia de muerte. La combinación de ciudades sucias, medicina débil y miedo colectivo abrió la puerta a viejas supersticiones. Muchos volvieron a ritos antiguos. Otros buscaron culpables. Pero nada detenía el avance. Antes incluso de la peste negra, Europa ya pasaba por hambre, malas cosechas y guerras sangrientas. Aún así, la peste rompió algo más profundo. Francia e Inglaterra, agotadas, terminaron firmando treguas forzadas. Los sistemas feudales comenzaron a agrietarse. Faltaban campesinos. Faltaban obreros. Faltaban manos. Y cuando faltan manos, cambia el mundo. Muchos señores tuvieron que negociar. La servidumbre empezó a discutirse. La escasez impulsó nuevos inventos y nuevas formas de trabajar. La historia no avanza con elegancia. A veces avanza con tumbas. Luego llegó uno de los capítulos más crueles de todos, el contacto entre el viejo y el nuevo mundo. Durante décadas, plantas, armas, ideas y también enfermedades cruzaron el océano. Pero para los pueblos indígenas de América, el precio fue devastador. Sus cuerpos no conocían aquellas infecciones. Y por eso el golpe fue tan brutal. En muchos lugares murió entre el 80 y el 95% de la población originaria durante el primer siglo y medio tras la llegada de los europeos. En la Española, cuando Colón desembarcó en 1492, encontró al pueblo taíno. Decenas de miles. Medio siglo después, quedaban apenas unos cientos. Piense en una isla entera vaciándose poco a poco, mientras los campos seguían allí, pero ya sin quienes los trabajaran. Eso ocurrió también en el continente. Los pueblos quedaron quebrados por la viruela, el sarampión, la gripe y otras infecciones para las que no tenían defensas. En México, el imperio mexica colapsó bajo el peso de una epidemia de viruela. No fue solo conquista. Fue también enfermedad. Y más tarde, en Norteamérica, durante la rebelión de Pontiac, se produjo un episodio espantoso. Los británicos entregaron mantas contaminadas con viruela. Fue uno de los primeros casos conocidos de uso deliberado de enfermedad como arma. La escena es helada. Una manta doblada. Un regalo aparente. Y detrás, una sentencia. En Rusia, la gran peste de 1654 golpeó con especial dureza a Moscú. La ciudad cayó primero, como suelen caer las ciudades grandes, rápido, confusa, desordenadamente. Los primeros muertos aparecieron en verano. Luego la enfermedad bajó con el frío. Pero volvió. Y volvió más fuerte. Los focos principales fueron monasterios y patios de nobles, donde la gente se apretaba en espacios cerrados. Las autoridades tardaron en aislar la ciudad. Cuando intentaron bloquear los caminos, ya era tarde. A finales de aquel otoño, Moscú ofrecía una visión aterradora. Las casas de los enfermos estaban clavadas y selladas. No se sabía si dentro quedaba alguien vivo. Las iglesias callaban. No había campanas. No había oficio. Solo carros arrastrando cadáveres hacia las afueras. La medicina de la época creía que la peste viajaba por el aire. Así que la respuesta fue cerrar pasos y levantar guardias. Aún así, murieron cientos de miles. Tal vez 1 millón. La ciudad tardó generaciones en olvidar esa herida. Y luego, cuando la memoria parecía haberse enfriado, la peste volvió en otra parte. Londres, 1665. La llamada Gran Peste. La ciudad era un caldo perfecto. Calles estrechas. Basura arrojada a la vía. Aguas sucias. Humo por todas partes. Casas calentadas con carbón. Aire pesado. La peste llegó quizá desde Holanda, por los barcos mercantes, y encontró un lugar preparado para caer. El contraste era espantoso. De día, la ciudad seguía moviéndose. De noche, los carros recogían muertos. Un vigilante revisaba el cadáver y decidía si había peste. Si la había, la casa entera era cerrada durante 40 días.
En la puerta pintaban una cruz roja y una frase de súplica. Cierre la imagen en su mente, madera húmeda, pintura roja, una familia encerrada al otro lado. Los perros y gatos fueron sacrificados porque se creía que ayudaban a propagar la enfermedad. Fue un error terrible. Al desaparecer, las ratas quedaron con más libertad. Entonces también quemaban hierbas, encendían hogueras, fumigaban con olores fuertes. Querían purificar el aire. Nada bastaba. La mortandad subió de 300 personas por semana a miles. En septiembre, hubo jornadas con 7.000 muertos semanales. Luego llegó el frío. Y con el frío, la enfermedad retrocedió. Pero no desapareció del todo. Dejó una marca que Londres jamás olvidó. Un solo barrio, una sola casa, una sola cruz roja. Y detrás, el eco de una ciudad que se cerraba sobre sí misma. En Marsella, en el siglo XVIII, otra peste castigó Francia. Y en Rusia, a finales de ese mismo siglo, la enfermedad volvió a provocar una explosión social. En Moscú, el pueblo se levantó contra las restricciones, contra el miedo y contra las autoridades. Aquel motín de la peste terminó con muertos, monasterios saqueados y un arzobispo asesinado. Para frenar el desastre, fue enviado Grigori Orlov con tropas y una comisión especial. Vuelva a imaginarlo. Una multitud desesperada. Campanas ahogadas. Cuerpos en las calles. Y soldados abriéndose paso entre la rabia y el contagio. A lo largo del siglo XIX, otra infección viajó por rutas comerciales y militares con una ferocidad parecida, el cólera. Ya se conocía desde la antigüedad, pero hasta entonces había aparecido en brotes limitados. De pronto, desde el delta del Ganges, comenzó a recorrer el mundo. El agua contaminada fue su camino. Rápidamente alcanzó India, Birmania, Ceilán, Tailandia e Indonesia. Mantuvo su avance por China, Japón, Persia, el Golfo Pérsico, Turquía, Siria, Rusia, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Era una enfermedad distinta a la peste, pero igual de implacable. Deshidrataba al cuerpo hasta vaciarlo. La víctima se secaba por dentro. Las ciudades veían algo casi imposible de comprender: un hombre fuerte por la mañana podía estar muerto al caer la tarde. No había tiempo. No había cuerpo que resistiera si el agua salía sin control. Y cuando el siglo XX parecía traer una medicina más segura, el mundo recibió otra bofetada. La gripe española apareció primero en 1918, probablemente en Estados Unidos, entre soldados que luego llevaron el virus a Europa, todavía hundida en la Primera Guerra Mundial. El nombre engaña. No nació en España. Pero España informó antes que otros países, y así quedó marcada para siempre. Lo peor de esa gripe fue su elección de víctimas. No solo mataba a los débiles. Mataba a jóvenes sanos. A hombres y mujeres fuertes, en plena edad adulta. La mitad de las muertes se concentró entre los 20 y los 40 años. Eso no era normal. Y por eso aterrorizó tanto. Imagine un cuartel. Un muchacho tosiendo por la mañana. Al mediodía ya no puede respirar. Al atardecer, su cara se vuelve azulada. La enfermedad avanzaba con una rapidez que hacía pensar en un ataque químico. Circularon rumores absurdos. Que los alemanes habían envenenado el aire. Que habían contaminado animales y agua. Que el enemigo estaba usando un arma invisible. En España, millones se enfermaron. En África, se creyó durante un tiempo que era la enfermedad de los blancos. En la India, en Europa y en la ex-Rusia imperial, dejó un reguero inmenso de muerte. Se calcula que infectó a cientos de millones y mató a decenas de millones. Más que la propia guerra. Y aquí hay un detalle que no puede pasarse por alto. La gripe española obligó al mundo a pensar, por primera vez, en medidas que hoy nos resultan familiares: aislamiento, mascarillas, restricciones a reuniones, distancia entre personas. Todo eso nació de la urgencia. Del pánico. De la necesidad de frenar un enemigo que no se veía. Después hubo otras gripes, otras alertas, otros nombres.
Pero cada una de esas tragedias arrastraba la sombra de las anteriores. Desde aquella aldea enterrada en China hasta las calles vacías de Londres, pasando por Roma, Atenas, Moscú y Nueva York, el patrón se repite con una precisión escalofriante. La enfermedad llega de improviso. La gente no entiende. La ciudad se desordena. Los muertos se acumulan. Y alguien, al fondo, intenta seguir respirando. Ahora lo que viene es aún más inquietante. Porque cuando las epidemias empezaron a encadenarse una tras otra, la humanidad dejó de verlas como castigos aislados. Empezó a descubrir que cada una había cambiado algo. Y en ese cambio, se escondía una historia mucho más oscura de lo que parece a simple vista. 10 años bastaron para que una vieja gripe aprendiera a matar de otra manera. El virus H2N2 fue cambiando, callado, hasta convertirse en H3N2 y soltar sobre el mundo la gripe de Hong Kong. Murieron cerca de 1 millón de personas. Y durante un tiempo, aquello pareció lo peor que la humanidad había visto. No era así. Todavía no. Luego llegó un nombre que heló a una generación entera, el SIDA. Apareció en 1981, y desde el principio sonó a sentencia. No mata de golpe. Es peor. Se mete en el cuerpo, va apagando la defensa natural, y deja al hombre expuesto a cualquier infección, a cualquier cáncer, a cualquier golpe mínimo que antes habría superado. Cuando se agrava, deja fiebre, dolor de cabeza y ganglios hinchados, como si el cuerpo encendiera todas las alarmas al mismo tiempo. Mírelo así, no entra como un incendio. Entra como una casa que se va quedando sin cerraduras. Todo apunta a que el VIH nació de una mutación de un virus similar en chimpancés, en el oeste de África, hacia los años 20. Después cruzó fronteras invisibles. Pasó por Haití. Llegó a San Francisco. Y mucho después, en los años 80, los médicos por fin entendieron que estaban ante algo nuevo. Durante años no hubo más que miedo, funerales y habitaciones cerradas. Solo en los años 90 empezaron a llegar los medicamentos que cambiaron el destino de millones. No curaban, pero frenaban la caída. Con disciplina, con tratamiento constante, mucha gente pudo seguir viviendo casi con normalidad. Esa fue la primera grieta en la oscuridad. Aún así, el SIDA siguió dejando una marca brutal. Más de 30 millones de personas murieron por enfermedades ligadas a él. Escuche bien esa cifra. 30 millones. No es una ola. Es un continente de ausencias. Y sin embargo, incluso ahí, la medicina logró 2 hechos que parecían imposibles. 2 pacientes, 2 historias separadas, 2 trasplantes de médula ósea. Después de eso, el virus desapareció de sus cuerpos. 2 veces. Solo 2. Pero bastaron para demostrar que la palabra incurable no siempre tiene la última palabra. Y entonces llegó la última pandemia hasta hoy. El coronavirus SARS-CoV-2 cruzó el planeta entero. Tocó todos los continentes habitados. Se llevó cerca de 7 millones de vidas. Primero hubo miedo. Luego silencio. Después, una sensación extraña, el mundo entero cambiando de hábitos al mismo tiempo. Nunca antes se habían visto medidas tan duras, tan extendidas, tan rápidas para frenar una enfermedad. Puertas cerradas. Viajes suspendidos. Trabajo desde casa. Distancia entre cuerpos. El aire mismo parecía tener que ser vigilado. Ahí estuvo la gran sacudida. El coronavirus no solo enfermó a la gente. Aceleró la historia. Empujó la digitalización, cambió la forma de trabajar, de moverse, de reunirse, de tocarse. Cambió la manera en que miramos nuestra propia salud. Y todavía hoy estamos viendo sus consecuencias. Porque hay epidemias que terminan cuando baja la fiebre. Y hay otras que siguen actuando mucho después, como una sombra larga sobre todo lo que creíamos estable.